Buenas noches. Hola Ana, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí le digo que entré ahorita, estoy aprovechando un semáforo porque vengo manejando. Ah, muy bien, no te preocupes. Aquí estamos. Gracias. Ándale. Ahorita un ratito más ya entramos. Sí, gracias. Listo. Hola, chicas. ¿Quién anda por ahí? Anabel. Hola, Anabel. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ya están Bien, grabando, bien. ¿verdad? ¿Ya estás Sí, grabando? Ah, ok. sí. Ya no la quito. Aunque andemos de chismes. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, sí. Bien, bien, amiga. ¿Y a ti? También hemos andado ahí avanzando con lo de la casa. Ahorita ya fueron por las abejitas. Entonces, Ajá. justo se las van a llevar y luego las van a volver a traer. Las abejitas. Ajá, sí, porque te acuerdas que habían hecho un panal ahí adentro de la casa. Ajá. Entonces se las van a llevar y las van a volver a traer porque dice él que si las baja más a otro lado se regresan a la casa. Dice, entonces tenemos que hacer que olviden su ruta para que ya se queden ahí tranquilitas. Entonces dije, oh, mira, salieron inteligentes. Oye, estaba viendo lo de la rifa, no había visto lo de la rifa. Es para tu nena, ¿verdad? Sí, es que tiene un evento en noviembre en San Luis Potosí. Ajá. Pero no le ayudan. Normalmente a la LISDE les pagan el hospedaje y pero ese es un visoreo internacional al que va a ir. Ah, ok. Pues Es si quieres, independiente. pásame un número, amiga. Ah, sí, aquí te Y lo paso yo. sí, y ahora que te de ahí de ahí te mando. Ujú. Entonces, ahí ponle uno. Sí, ahí se anda moviendo la niña. Allá esté, de veras. Sí, Ana va a estar escuchando, pero no va a participar porque va manejando. Entonces, Sí, me dijo ahorita. sí, también. Entonces, para que ahí esté como viendo. Vamos a ver Sí, qué dice. Entonces, sí te gustó la clase de ayer. Vamos a esperar un poquito que se empiecen a meter. sí, amiga. La verdad que fue para mí así como que lo que necesitaba ayer, ya ves. Y así trabaja Dios, ya lo sabemos, ¿verdad? Así trabaja la vida. Pero Y sí, nuestras te lo quise. creaciones. Y nuestras creaciones. O sea, no sabes, es como muy Pero te chistoso. lo quise confirmar porque muchas veces lo hemos platicado que lo que hacen, eh, pues ayuda a mucha gente, ¿no? Y Sí, va el totalmente. mensaje preciso y directo. Ujú. Sí, así toca. Pero así Sí. toca, así toca. Ya anda Víctor ahí. Hola, Vania. Hola, Chila. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van con Buenos todo? días. Buenas noches, ahora. Hola, buenas noches, sí. ¿Cómo vas, Chila, con ¿Viste la película, Chila? Sí, José, la que tú nos Sí. dejaste ver, pero la que ahorita Víctor nos mandó, no pude. Ah, pues no da tiempo, o sea, pero es que vamos a hablar de esa. Hola a todos, dice Vania. Sí, no, ahorita no da tiempo, pero está en Netflix. Sí está en Netflix, ¿verdad, Víctor?
Sí. La Sí, está en de los Netflix. dos papás. Es que Los dos vamos a papás. hablar de eso y vale la pena que la vean, porque justo le decía a Víctor que ahorita que empecemos el tema, se van a dar cuenta que uno de los que rompe con todo esto y que viene a transformar justo estas tendencias de las religiones, me atrevería a decir que es Francisco, que es uno de los que realmente hizo alarde a todo lo que ahorita vamos a estar escuchando y cómo lo acomoda, ¿no? En su formato. Y le decía a Víctor, él es el que en una plática extensa con ahí se me fue el nombre, te lo dije en la tarde, Víctor, ¿cómo se llama el otro? Ratzinger, ¿no? Algo así, Rastinger, algo así, él pues rompe toda esa parte ortodoxa, pero creo que Francisco supera incluso a Juan Pablo II en la iglesia de cómo hacer la espiritualidad de que se sienta, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar de esto en el tema porque habla de eso. Entonces, la espiritualidad no tiene que ser como se nos ha ido inculcando, porque pues obviamente nos atrae más miedo y esas cuestiones. Entonces, esa película que mandó Víctor, está en Netflix y creo que se adapta bastante bien a lo que hoy vamos a hablar. Y la otra película que les dejamos es como la vamos a ir complementando porque es una película muy bella, ajá, y está basada en una historia real donde efectivamente se ve la curación del cuerpo a través del amor, pero también de cómo las creencias e incluso limitan a este joven, porque está la segunda parte, cómo las creencias de verlo como niño no lo dejan crecer y una vez que en la segunda parte se ve que lo tratan como adulto, ahí es donde él empieza a, a mejorar, ¿no? Dani, Vania, por ahí vieron la película. Sí se pudo ver, ¿verdad, Vania? Creo que ya la buscaste y creo que sí se pudo ver. Sí, sí se pudo ver, José, sí la pude ver. Bueno, la vi en cachitos, pero la Ajá, vi cuando el maestro le dice que a los niños que él ya va a ser parte de y se lo lleva a vivir a su casa. ajá, sí, No lo he exacto. terminado de ver, pero ahí me Okay. quedé. Y sí, estaba haciendo unas cosas y escuché el video que Víctor mandó como la reseña de todo lo de los dos papas, también súper buenísimo, ¿eh? Como Ujú. solo Sí, no alcanzas a ver por fuera todo lo que en realidad está pasando adentro. sí. Y esa les decía que va a estar muy buena porque va a ser complemento de lo que hoy vamos a ver. El capítulo 3, ajá, trata de la expiación sin sacrificio, nos dice ahí. Ajá, entonces lo que les decíamos es, traten de ir escuchando el videíto porque ya ahora, pues ya lo vamos a ir mencionando, analizando y entendiendo, ¿no? Lo que se nos vaya a ir diciendo, ya andan por ahí, mira, está Irina, Carla, entonces por ahí andamos más, ¿sí? Entonces vamos en el capítulo 3, dice la percepción inocente, la expiación sin sacrificio. Recuerden que la expiación no es otra cosa para curso de milagros más que, ¿hay alguien que se acuerde que dijimos que era la expiación? Está bien fácil, está bien fácil. Corregir el pensamiento que incorrecto. Esa es la expiación. Ajá. Lo lo que se conoce como pecado. Ajá. Convertir el pensamiento incorrecto a uno correcto. Y el correcto, pues ya sabemos que es bajo esta filosofía de amor y bajo esta situación. Ajá, pero aquí se nos dice cómo hacerlo sin el sacrificio. Ajá. Y nos va a estar hablando mucho de la crucifixión. Ajá, él nos empieza a narrar un poco de que la crucifixión en su momento se vería ante los ojos terrenales como un sacrificio por todo lo que se supone que este hermano mayor hizo por nosotros, ¿no? Que en este caso fue Joshua, Jesús. Entonces, desde ahí se viene cargando una percepción errónea. Ajá, él dice, yo no lo hice sobre un sacrificio. De hecho, decíamos, ¿no, Víctor? Que ni siquiera Sí. lo hizo por nosotros. Lo hizo realmente para mostrar la enseñanza y el camino de que el cuerpo y la muerte no existe y que por lo tanto
Si no existe, no existe ni el pecado, ni el juicio, ni nada de lo que hemos estado creando. Es profundo esto. Y este capítulo habla totalmente. Entonces vamos a estar hablando del sacrificio, que es igual a no a la crucifixión. Ajá, lo pone como en esta enseñanza de curso de milagros, lo pone muy de la mano, porque si se dan cuenta, así se ve, así se ve. Ajá, y así se cree que se vivió, pero nos dice que la expiación nos hace ver de una manera correcta esto. O sea, él no sufrió eso, y si pasó por algunas situaciones que se le llaman las tentaciones humanas, donde probablemente lo hablábamos en el otro grupo ayer, ¿no, Víctor? Que se sintió por un momento con miedo, inmediatamente él sentía, se daba permiso de sentir, como lo que les dije, practiquen el ejercicio que les dijimos la semana pasada. Dense permiso de sentir la emoción, de acomodarla en el cuerpo y aceptarla, y después de respirar varias veces, váyanse a ver qué fue lo que ocasionó, qué creencia hay detrás de esa emoción. Ajá. Y después decimos si esa creencia es verdad, se preguntan y verán que no es verdad. Y se va a ir la emoción en automático. Van a ver las cosas más reales como son. Entonces, a eso también le pasaba a Jesús, ¿no? En sus 3 tentaciones, donde él entró en miedo y se ve ahí en los elegidos, ¿no? Está como ese pedacito, ¿no, Víctor? Que les decías ayer, que se veía como en el Monte de los Olivos empezaba a tener miedo de lo Como que que quería venía, renunciar, ¿no? como que ya quería aventar la toalla, como que decía, no, mejor no, pero era porque el ego entraba y se sentía cuerpo, pero en automático entraban los ángeles, entraban los profetas, entraban, ¿sí? A decirle, a recordarle tan fácil con una canción, con algunas palabras, le venían a recordar eso. Ajá, le venían a recordar que la creencia de la muerte no existía, y en automático él recordaba otra vez y decía, sí es cierto, me dejé engañar por el ego, sí, no, sí es cierto, esto no existe ni el cuerpo tampoco. Y entonces tomaba esa tranquilidad y esa paz verdaderamente rápido. Ujú. Entonces, por ahí vean, ya les hemos dicho que vean los elegidos, para que también ahora que tienen este conocimiento, que más adelante vamos a hablar del conocimiento, ya que tenemos este conocimiento, la percepción va a cambiar. Eso es lo que se nos dice. La resurrección hace la expiación. Ajá, se nos dice también en este capítulo que la resurrección hace la expiación. ¿Qué quiere decir esto? La resurrección, acuérdense que es el despertar. Nosotros podemos estar resucitando y resucitando estar resucitando cuando ustedes lo desean, lo deseen. El caso aquí es hacer el cambio de percepción, de ver las cosas diferentes. Entonces se puede decir que yo ya hice una resurrección, desperté un poco más. Ujú. Entonces por eso dice que gracias a la resurrección se hace la expiación, porque la expiación, acuérdense que es corregir el pensamiento incorrecto del ego, el pensamiento incorrecto de la creencia, de la experiencia. Hace rato daba una terapia, y entonces esta chica me decía, es que mira, José, yo siempre dije que en mi empresa, cuando yo cumpliera 15 años, este, voy a dar un cambio, me voy a ir a ventas. Y yo le decía, pero si estás muy bien donde estás, ¿por qué quieres hacer ese cambio? Dice, pues no sé, hasta mi esposo me dice que estoy loca, que porque a los 15 años tengo que hacer eso. Y entonces le hice el desbloqueo y ya le dije, oye, tú tienes un bloqueo, y justo esa creencia de que cuando cumplas 15 años en la empresa tienes que hacer algo diferente, está implantada a los 15. Le dije, ¿qué te pasó? Y entonces ya me dice, ¿sabes qué? Que ya me acordé que a los 15, o sea, fíjense cómo es el inconsciente. El inconsciente guarda, guarda toda esa experiencia, y entonces fíjense cómo ella iba haciendo cada 15 años, de los 15 a los 30. Después le pregunté qué te pasó a los 30, y entonces armó todo. Dice, ay, yo no quería llorar, dice, pero ya me estoy acordando de algo. Entonces ella creía que tenía, cada 15 años ella tiene que dar un salto para demostrar. Y a los 15 dice que ella no se quedó en la prepa, que ella había planeado, y que su papá, me acuerdo, dice, me regañó mucho y me dijo, ¿cómo es posible que no hayas quedado? ¿Ahora qué vamos a hacer? Dice, entonces como éramos muchos, mis primos, todos se quedaron menos yo. Entonces yo tuve que demostrar, tuve que ir a buscar
prepa, decía mi papá, pichurrienta ahí, para poder demostrar que yo, pues que yo podía y que yo tenía que salir adelante. Entonces, cada 15 años ella tenía que estar demostrando, y fíjense, ella quería andar dejando ahí su puesto que estaba muy bien para ir a demostrar. Le digo, ¿y qué tienes que demostrarme? Dice, no, pues ya me di cuenta que nada. Dice, qué bárbaro. Dice, ¿cómo esto está tan metido en el inconsciente? Entonces, acuérdense que la expiación es el cambio de mentalidad. Ajá, la mente abierta al enfoque de lo que estamos trabajando mucho de la unión, de aceptar al otro, de no juzgar, todo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, por eso dice que la resurrección hace la expiación, hace este observador consciente para no estar en automático repitiendo esos dolores o esas situaciones que al final, por ejemplo, a esta chica pues la tensaban porque ya vienen los 15 años y ella según tenía que demostrar algo, ¿no? Entonces decía, tengo que cambiarme de puesto, tengo que hacer algo. No, no tienes que hacer nada porque ya eres perfecta, ya tienes que sentirse así. Ella está en uno de los grupos, el último grupo de Curso de Milagros, me dijo, sí, la verdad es que estoy entendiendo que ya me la tengo que creer, dice, que soy hija de Dios y que soy perfecta, ¿no? De esta divinidad. Víctor, no sé si ahí quieras decirnos ahí algo. Sí, bueno, este tema de la expresión lo hemos estado hablando constantemente y hemos estado, es el concepto de corregir el pensamiento hacia lo que es la parte de la unión, ¿sí? Entonces, es corregir el pensamiento erróneo que se conoce como la parte del pecado, justamente. Entonces, en Ujú. esta parte, cuando se dice y estamos hablando de expiación, pues bueno, estamos hablando de esta unidad, regresar o reconectarme a la unidad. Pero aquí lo que me interesa o lo interesante aquí en este primer capítulo, bueno, en el inicio de este capítulo, es justamente esta parte del sacrificio que se genera a través de lo que conocemos como la etapa de lo que es la crucifixión. Bien, entonces, Ajá, déjenme quitar el audio, porque ya abrí la otra. ya, sí soy ahí el equito. Listo, ya. Sí, es que aquí me está fallando. Entonces, y viene justamente, Lo del sacrificio, decíamos la frase, ¿no, Víctor? Que decíamos que íbamos a preguntarles del sí, padre. exactamente, esta frase del padre. A ver, José, apóyame ahí porque voy a hacer mi Sí, reconexión aquí. vamos, vamos a imaginar, eso también lo hace mención aquí en el audio y en el libro de texto. De ahí va a tratar todo. El padre, la crucifixión nos ha dado miedo y no nos sirve más que para entender y observar que el cuerpo y la muerte no existe. Pero nosotros, por nuestros conceptos y experiencias y creencias religiosas, lo hemos estado haciendo sobre un padre que juzga, un padre que observa todo y que él dio la vida por nosotros y que nosotros debemos de portarnos bien para que él vaya valido su sacrificio. ¿Sí me entienden? Esto nos lo dice Curso de Milagros, se ha percibido de esta forma, ¿no? No, nosotros tratamos de ponérselos más claros. Se nos dice que a través de la crucifixión nosotros quedamos como un poco en deuda para portarnos bien, porque el Padre mandó a su Hijo a que se sacrificara por nosotros. Entonces nosotros debemos de ser buenos. Esa es la creencia a nivel religiosa. Y viene una frase que ya ahorita nosotros lo vimos y también en Curso de Milagros dice, cuando un padre en esta 3D o en esta dualidad, han escuchado esa creencia donde dicen, si el niño se porta mal o el joven se porta mal, y entonces el padre castiga al hijo, le dice, en realidad, esto me duele más a mí que a ti, pero te tengo que castigar. ¿Han escuchado eso? Porque a mí también, a mí me lo dijeron muchas veces. Mira, Josefina, a mí darte este manguerazo me duele más a mí que a ti, pero si no lo hago, te vas a seguir yendo a los bailes, me decía mi mamá, ¿no? Entonces, y me pegaba. Entonces y yo creo que si alguien ahí levanta la manita, si vivió eso o vio esto o es muy sonado esto, ¿qué opinan de eso?
Dice Vania, sí, también a ti te tocó, Vania, ¿ya ves? Tu papá, fíjate, sí, claro. Pero nos Ajá. dice eso por lo que nos dice la iglesia, por lo que nos dice la religión. Ajá, de ver la crucifixión como un sacrificio. Ujú. Entonces, Irina, ¿también a ti te tocaba eso? Sí, también te tocaba, también. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Qué piensan de esa frase? Bueno, José, yo, Ajá, Chila. ¿Por qué se oye es, de Quito? no sé, José, Como que es de nosotros o cómo está ahí. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Ya, Chila, ya. ¿Qué piensas tú? Ah, se silenció el micrófono. Creo que está silenciado el micrófono, Chila. ¿O ya se fue? ¿O se quedó congelado? ¿Qué pasó ahí? A ya, ver, José, ¿alguien más que ya. hable? Ya. Ujú, Sí, o sea, pues, sí es una creencia que nuestros padres, o sea, nos dijeron a nosotros, ¿no? Y fue lo que a mí también, yo también viví eso, que a mí también me dieran con la chancla. Y de ujú, hecho, yo también lo hice con mis hijos. ujú, Y fue una creencia que nos fueron así que, pues fuimos aprendiendo más que nada, ¿no? ujú. Y ¿Y ahorita hoy qué con el, piensas de eso? ¿Hoy pues qué que, piensas de esto, Chila? pues que no deberíamos de haber hecho eso, José. Era el error que teníamos ahí de la Ujú, percepción. sí. Entonces nos dice que de ahí parte este origen, de esa parte donde nosotros vemos que el padre mandó a su hijo a sacrificarse por nosotros y todo lo que su hijo sufrió, pero que está distorsionada esa creencia. No fue así. O sea, él no vivió para nada un sacrificio. Él lo hizo con plena conciencia de enseñar solamente que darnos a observar que el cuerpo y la muerte no existían. Ese era para eso hizo lo que se hizo y para eso aceptó lo que aceptó. No hay un sacrificio ahí. Entonces dice Chile, efectivamente, no, nosotros, esa frase es cruel y por ahí se menciona que el sacrificio proviene del miedo y muchas veces se vuelve cruel, ajá, esa percepción. Sí, porque imagínense, hasta nos cuestiona en Curso de Milagros, imagínense que su padre haya mandado a su hijo a que le hicieran todas esas atrocidades, o sea, pero no, él dice, ni siquiera lo mandé a eso, o sea, ni siquiera lo mandé, él decidió venir, porque él no se mete en esto, o sea, si estamos viendo, a ver, es que Jesús, para Curso de Milagros, entendamos que es el hermano mayor, ajá, es igual a nosotros, no está separado, él mismo lo dice, por eso dice amigos y hermanos, somos iguales. Y nuestro Padre, por darle alguna autoridad, y eso me encantó porque viene en este capítulo, más adelante les voy a decir a qué se refiere la autoridad. Yo cuando estoy leyendo esto nuevamente digo, no, bueno, miren, llevo 8 años leyendo el curso de milagros y créanme que con ustedes he estado yo aprendiendo más que en esos 7 años. Sí, no sé si porque ahora lo estoy dando y lo estoy enseñando y también mi formación ha sido bien diferente, pero habla bien, dije, claro, por eso se le pone como nombre padre, porque él significa la autoridad y la autoridad, lo anoté en mis notitas, ahorita les voy a decir qué quiere decir. El autor de las creaciones, autoridad para curso de milagros y para la divinidad y para lo que estamos hablando en la espiritualidad. Autoridad es autor de creaciones. Solamente así. Y entonces tuvo que hacerse de esa forma. Jesús es nuestro hermano. Él decide venir, reencarnarse y vivir la experiencia humana, ajá, para podernos enseñar a todos un camino diferente de despertar. Porque ha habido más personas iluminadas también, ¿no? O sea, que nos muestran. Por eso les decía ahí, uno de estos también, como autoridad o pontífice de la más alta religión, porque sí, la católica es una de las que mayor rigen y después sigue la islámica. Entonces, es el Juan Pablo y este Francisco es una de las autoridades que muestra otra forma de ver la espiritualidad. Ajá, de ver el amor de esta divinidad o de donde venimos.
la Madre Teresa de Calcuta era otra, Buda era otra, Krishna era otro. O sea, ha habido varios personajes, hermanos de nosotros, que vienen a mostrarnos solo una forma diferente de poder ver tu espiritualidad desde otra forma. Y Jesús no pasa desapercibido en esto. O sea, él dice, yo vengo a ver si alguien quiere, aquí hay una herramienta más para que despertemos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiéndolo? ¿Sí? ¿Sí? Dice, ya, el micrófono. Sí, les digo que a todo esto se le llama conceptos de percepción. Entonces, la percepción que tenemos. Ya se volvió ya se volvió a. El micrófono, Vic. La percepción es diferente en relación a lo que conocemos como el desarrollo del conocimiento. Entonces, esta parte de la percepción es como nosotros estamos percibiendo. Volvemos al tema. Percibimos a un hombre que fue castigado. Entonces, por ahí hasta aparece, ¿no? El término Dios, 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 ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Hablando justamente de este concepto que nos marca, ¿no? O sea, es imposible. Y yo cuando estaba leyendo esta parte y estaba viéndole, o sea, en la torre, o sea, sí es cierto, o sea, ¿en qué momento se vive esta parte de esto me duele más a mí que a ti, pero tienes que hacerlo? Pues no, o sea, realmente no lo tenían que hacer, y en un momento hasta le dijeron, pues si quieres renuncia, o sea, no pasa nada, atrás de ti vienen otros que alguien lo va a terminar haciendo, y alguien va a terminar explicándole a los humanos que el cuerpo no existe, que la muerte no existe. Si no eres tú, va a ser otro, o sea, a fin de cuentas. Entonces, por eso venía esa parte, eso es percepción. Entonces, es esta parte porque no es un conocimiento. Conocimiento es el entendimiento, dice, es el entendimiento de que existe una realidad superior, y que todo lo que hizo, ya de ahí vienen cualquier tipo de contextos, términos que vamos viendo y vamos entendiendo. Por ejemplo, el hecho de por qué no acepta el vinagre, y con la hiel, y dicen, no, pues qué horrible, qué horrible sabor, o qué horrible castigo, ¿no? Todavía de que le dan su paliza le quieren dar vinagre. Pues bueno, el vinagre traía hiel, y era lo que se utilizaba en aquel entonces para adormecer el cuerpo. Pero si él aceptaba esa bebida, si él aceptaba el cuerpo, y se aceptaba el cuerpo, todo lo que le habían hecho se venía abajo en un propósito. Entonces, vamos dando una percepción completa en relación a la medida que vamos uniendo lo que es la parte del conocimiento hacia lo que es la parte de la percepción. El conocimiento es entender, y el conocimiento es uno. Hay una unidad y parte de ahí, ¿no? Hay una unidad y hay que regresar a la unidad. Y de ahí vienen varios conceptos como este. El cuerpo no existe, tú lo has creado. Lo que tienes alrededor en tu mundo, tú lo has creado. Bueno y malo, tú lo has creado. Estaba viendo una serie, y estaba haciendo unos estudios. Acaba de llegar una muy buena amiga de nosotros, aquí a la casa, Betty, y estábamos hablando porque Betty es una mujer que vive en el futuro, esta mujer. Entonces, vive en el futuro, y viene, y Víctor, ¿qué está pasando? Y lo que viene, y lo que viene, y estábamos hablando justamente, y le estaba comentando que estaba viendo una serie futurista para el 2030, del 2037 al 2070, y cómo se veían según los cálculos y los procesos hacia dónde va. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ni la astrología nos marcan aspectos positivos hacia un proceso de un cambio. Cuando yo estaba viendo esta serie, y fíjense, esto es percepción, ¿eh? Esto también es percepción, no es conocimiento, es percepción. Cuando yo estaba viendo esta serie, y estaba reafirmando en base al conocimiento de la astrología, y decía, efectivamente, tal como está apareciendo, es y está muy cercano a las posibilidades que están marcando a ocurrir hasta dentro de 40 años, en lo que representa la Tierra. Aún así, ya con este conocimiento, y moviendo un poco la percepción y metiendo el conocimiento, ahí ya entra el conocimiento. Todo lo que va a ocurrir en el mundo está diseñado por nosotros. Hasta estas famosas catástrofes. La idea es, ok,
si nosotros creamos lo lindo y lo bonito y estamos creando todas estas catástrofes que se van a venir a nivel planetario y a nivel climatológico, ¿qué es la verdadera razón que tiene la humanidad para poder pensar en destrucción? Ya no de humanidad, ¿eh? Porque ya metimos a la madre tierra y la madre tierra ya está reaccionando y nos está aplacando a todos. Y lógicamente, pues ya se imaginarán hacia dónde va este tema. Esa es una percepción y es un modelo de un pensamiento, que es, entrando con este conocimiento, experimentar el cuerpo. Y justamente llegaba con Betty, o sea, esto ya ha pasado, Víctor. Sí, ya ha pasado. Y no es la primera, ha sido en muchas ocasiones en donde ha estado ocurriendo con diferentes niveles de humanidad y ahí entramos con los escritos de miles de años atrás. Y no es la primera vez que la Tierra sufre un cambio, estos niveles donde estamos a punto de desaparecer como especie, ¿no? Entonces, son cambios naturales y vuelve otra vez a entrar en este concepto de la percepción. El objetivo, ahora metemos el conocimiento, el objetivo de esta transformación a través de la madre tierra, porque ahí sí ni las manos podemos meter, y ahí sí de que todos unidos contra, porque es un concepto, al menos que entendamos y unamos el conocimiento a la percepción, y como les decía en otro grupo, el 5% de la humanidad en un mismo pensamiento, automáticamente detenemos todo y se transforma todo tal y como lo vemos y como lo conocemos. Pero eso es unir el conocimiento con relación a lo que es la parte de la percepción. Conocimiento, la unidad. ¿Qué necesidad tenemos de andar comprobando que si tenemos un cuerpo, que si no tenemos un cuerpo, que si existe la muerte, que si no existe la muerte, que si vive, que si existe la destrucción y que si la reconstrucción? Pero pues bueno, nos encanta andar jugando como el diablito, andar moviendo las palancas para destruir, para crear, para volver a destruir, para volver a crear. Pues no hemos unido el conocimiento ahí, José. Sí. Entonces, ahorita esta pequeña subtítulo o este primer punto nos dice que tenemos que entender eso, ¿ok? Que tenemos que entender que primero tenemos que deshacer la creencia de que hay un Dios o una divinidad cruel como padre. Se nos hace la invitación que tenemos que quitar primero esa percepción. No hay un Dios enjuiciador, no hay un Dios cruel que nos castiga, justo lo que está diciendo Víctor. Se me vienen algunas semblanzas de la Biblia donde decían que empezó a destruirse ahí en Egipto, cayeron las 7 plagas, etcétera, etcétera. Entonces, eso se vería como, o incluso la semblanza de Noé, ¿no? Donde llovió por más de tantos días, se inundó todo. Entonces, eso se vería como un padre cruel. Y no es así. Se nos dice, tienes que deshacer ese pensamiento incorrecto. Es la primera invitación para poder corregir la percepción. Nos tiene que quedar claro que esta autoridad, y es de autor de creación, autoridad de actuar para hacer creaciones. Esa fuente no programa eso, ¿sí? No programa eso. Aunque pasara eso que dice Víctor, no va sobre una crueldad, porque el cuerpo ni existe. Vamos a pensar que ahorita donde estuviéramos todos juntos se nos cayera la losa, se acabó, no hay cuerpo, ¿sí? No hay cuerpo. Entonces, ni siquiera se vería como eso. Entonces, la invitación Sí, primero dice Curso de Milagros. José, aquí es la caída de la losa, la atribuimos a un Dios castigador y es justamente lo Exacto. que decimos. Ni Dios dijo que se caiga la losa para que se den cuenta. No, 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 no. O No. sea, el humano nos está viendo y yo lo veo comiendo palomitas y diciendo, y estos brutos, o sea, ve nada más ¿Por qué hicieron una ahora casa? que ¿Por qué un crearon una calentamiento casa? global, ¿Por qué ya se crearon inventaron eso? sí. Ya se Sí, inventaron sí. un calentamiento global ahora para que se autodestruyan. Ah, mira qué chingones son mis creaciones. O sea, ve nada Sí, más. algo Y así. después, y después que se van a inventar para que sobrevivan dos, ¿no? Para que dos sobrevivan y de ahí vuelva a salir otra vez la especie. O Sí, sea, y esto qué mucho lo dice, manera. ¿no? Sí, lo Sí. dice mucho en Conversaciones con Dios, en el libro de Conversaciones con Dios, donde él se queda asombrado de todo lo que hacen. Y todo eso hacen en nombre mío, le pregunta, ¿no? A él. Sí, todo eso hacemos en nombre tuyo. Entonces es así como de, bueno,
hijos, pues, ¿qué les digo? O sea, ustedes tienen el poder y la voluntad de creación como la mía. Fíjense hasta dónde está la Sí. dimensión de poder. Entonces, Fíjense cómo, sí, y otro tema también, perdón, José, con este tema asteroide, que si es asteroide, que si es nave, que si es, y todo lo que está circulando alrededor de él, se los anticipo, va a llegar un punto, no es todavía el momento, pero va a llegar un punto, creo que sí nos va a alcanzar en donde vamos a entender y vamos a saber, en nuestra invención del mismo juego, nos vamos a inventar otras especies fuera del planeta. Sí, nos vamos a inventar. Oye, es que no, nosotros somos y si son afuera, y si son extraterrestres, ¿esos sí son invención de Dios? No, tampoco son invención de Dios. Son invención de nosotros mismos. Para tener un modelo de reflejo. Por tal motivo, ¿cuál es la percepción del humano en relación a su propio ser? ¿Son agresivos o somos evolutivos? Porque nos vamos a inventar personajes externos que nos van a venir a decir lo que nosotros ya sabemos. O nos vienen a dar unos cocolazos o nos vienen a compartir la tecnología. ¿Sale? Que sería la parte de evolutiva y la parte de la agresión, que es justamente otro de los temas que están ahorita muy, muy de moda, ¿no? Y en ese principio. Y va a ocurrir, se los anticipo, va a ocurrir porque a fin de cuentas es invención humana. Entonces, cada vez que empieza a hacer un ruidito algo, y esto ya empezamos con este Trump hace 4 años que destapa los expedientes de esta zona 51 y que tienen que salir y empiezan a dar información, se abre en el colectivo un formato de pensamiento de que dice la CIA y el FBI que las investigaciones que hicieron y sacaron efectivamente lo de Roswell. Entonces hay una verdad y que sí está y que ya empezó, ya se sembró la semilla para que 30, 40 años después, con este modelo de pensamiento, tengamos la capacidad para poder crear el contacto con especies fuera del planeta. Entonces, es así como está funcionando, es así como nos lo estamos inventando todos. Quiero que lleven el pensamiento más allá de lo que podría ser encontrarlo enfrente de nosotros, es mucho más allá. Es un pensamiento, es un invento. La idea o el objetivo de esto es vivir o quitar reconectar el miedo, al inicio. quitar Sí, totalmente el miedo, quitar totalmente el miedo, porque aunque eso pasara, ajá, es una invención de nosotros. Entonces, es quitar totalmente el miedo a ver que todo esto es una creencia y que todo va a depender de ti, y con eso pasamos, hagan de cuenta, a la segunda fase de los milagros y la percepción verdadera. Entonces, es una invención de nosotros, es nuestra percepción, y si nosotros creemos en eso, eso va a suceder. Pero basta con un maestro que no lo crea, ajá, para que no se haga realidad. Y para que si se haga, ese maestro pueda impactar a los demás, que esa es la función de los maestros de Dios cuando tenemos más adelante, vamos a hablar del conocimiento, como dice Víctor. Entonces dice, para que yo vea los milagros y la percepción verdadera, primero sería la expansión, es la verdad. Corregir el pensamiento del ego por la del amor. Y nos dice una frase muy, muy fuerte que dice, Dios no es simbólico, es un hecho. Ajá. Es lo único que no es una creencia, es lo único que no pudimos crear nosotros. Nosotros no creamos a Dios, no creamos esta fuente, no creamos esta divinidad. Él nos crea a nosotros. Esta fuente, nosotros somos creaciones de Él. Y dice que aquí hay que tener lo repite todo curso de milagros y se los tengo que seguir repitiendo. Nosotros no creamos a Dios, Él nos crea a nosotros. Es el único pensamiento correcto, porque si nosotros creemos que nosotros lo creamos, entonces ya se contrapone la ley del amor. No puede ser así, porque esta fuente es amor. Y nosotros, nuestras creaciones, vean que cuánto trabajo nos está costando para alinearlas. Entonces no somos capaces de crear esa fuente maravillosa. Él nos crea a nosotros y nos lo dice tan fuerte, por eso dice, Dios no es simbólico, es un hecho. Y de ahí se reafirma la fe, ahí se reafirma la verdad. Porque si nosotros tenemos duda, entonces es ahí donde van a ocurrir los no milagros. Cuando los milagros empiecen a mostrarse es porque tu percepción ya cambió.
así se esté destruyendo el mundo, así, así esté cayendo este asteroide, así Trump esté haciendo lo que esté haciendo, si tú no te mantienes en esa percepción alineada, verás el infierno en vez del cielo, dice ahí. Cuando se alinean, se verá el cielo en la tierra. Eso es lo que dice el curso de milagros. Cuando se alinea la percepción a la voluntad y al pensamiento correcto, es ahí donde están ocurriendo los milagros. Y no sé si se acuerdan que en los principios decía así, los milagros, si no se observan y si no se sienten y no se ven, es porque algo está pasando con nosotros. Y eso se refiere mucho a nuestra percepción y a la forma en la que estamos percibiendo de acuerdo a nuestras creencias. Si alguien no la está pasando bien, es porque trae una creencia atrás, ¿sí? Y en cuanto nosotros hagamos consciente esa creencia, desaparecerá esa percepción y se alineará a la correcta. Esto no es verdad, pero el amor sí es verdad, ¿sí? Entonces se nos dice de esa forma. Dice, cuando aceptamos todo lo que percibimos, dice, si aceptamos todo lo que percibimos, será un gran error por las creencias. Entonces ahorita se nos ponen en duda nuestra percepción. Aquí tenemos que hacer mucho énfasis en este capítulo porque vamos a estar hablando de eso. Si yo creo lo que mis ojos están viendo y le doy verdad, es falso. Porque yo veo a través de los lentes de qué? De mi experiencia y de mis creencias. Entonces, no es real. No es real, por eso se dice, no podemos juzgar. Me decía ahorita la chica también, ay, José, he aprendido tanto, ya ni digo nada. Y yo dando ahí consejos, la única que se proyecta soy yo. O sea, sí, es falsa. Es falsa y esto es como un poquito complejo porque después vamos a entrar a la percepción de cómo vemos a nuestros hermanos. Entonces, cuando percibimos con la verdad, aceptamos y damos la unión. ¿Sí? Cuando percibimos a través de la verdad que vendría siendo el amor hacia el otro, la aceptamos y entonces habrá una unión. Y después viene ya el tercer tema que es percepción y conocimiento, que es lo que estaba hablando Víctor, que lo separó perfectamente, ¿no? La percepción, primero hay que limpiarla. Y el conocimiento es la certeza y la fuerza. Sí, la percepción, eso es lo que está haciendo Curso de Milagros. Por eso yo les hacía mucho hincapié en que primero lo que quiere Curso de Milagros es que entendamos que no hay un Dios cruel, que no hay una fuente cruel, que Él no es esa frase queda deslindada de me duele más a mí que a ti lo que te voy a hacer. Entonces, por eso nos dice que quitemos esa percepción errónea desde el sacrificio, ¿ok? Y ya una vez que nosotros estemos limpiando la percepción, entonces vendrá el conocimiento. Y el conocimiento es el saber. ¿Pero saber qué? Saber quiénes somos. Saber quiénes somos. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Por qué se le ocurrió a esta fuente, como dice esta teoría, aplaudir y fragmentarnos todos? ¿Cuál era el motivo de esto? También se nos dice que aquí entra mucho la parte de Adán y Eva, la parábola de Adán y Eva, ¿sí? Donde Dios no expulsó a Adán y Eva. Eso también es un pensamiento incorrecto. Él crea el árbol de la conciencia, del saber. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos esa experimentación, hablábamos en el grupo de ayer, que el cuerpo sirve para experimentar, para sentir el amor. ¿Sí? Ya tus creaciones, ya tú sabrás qué vas a sentir, e incluso tus propias creaciones de enfermedad, pero son tuyas. Pero si tú decides sentir el amor, para eso se nos da el cuerpo. Y de ahí viene esa parte donde todos podrían comer de la manzana. Por eso la serpiente representa también un poco en varias pues teorías que realmente era la conciencia. O sea, la ofrece y ellos tienen libre albedrío. Adán y Eva simbolizan el cuerpo, para que me entiendan. Simbolizan el cuerpo. Hablábamos ayer, ¿no, Víctor? Que esa parte donde Jesús dice, cuando entra al templo y ve que se está haciendo todos esos sacrificios y demás, y entonces él castiga o se enoja y tira todo, saca los animales,
le decían los rabinos que con qué autoridad él venía a hacer todo eso y que cómo él podría mostrar que lo que dice era real. Entonces él le dice, pues yo se los puedo mostrar, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, pero él hablaba del cuerpo. Sí, ¿no? Dice que sea una manzana. En sí, no dice que sea una manzana. Exacto, exacto. Entonces, él dice, trato de hacerles ver, dice Joshua Jesús, trato de ponerles estos ejemplos o estas parábolas para que la gente precisamente o el humano precisamente no distorsione el amor de mi Padre. Ajá, por eso se nos cuenta de esa forma, por eso decía Mateo, Señor, ¿no puede ser más específico? Entonces él decía, no, no puedo ser específico porque si no ustedes interpretarían de acuerdo a su percepción, como diciendo, y todo lo echarían a perder. Entonces lo tengo que hablar así. Fíjense lo que decía, ¿no? Decía, ustedes tiren este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Él se refería a que quitaran su cuerpo y al tercer día él iba a resucitar y les iba a mostrar que lo volvía a poner otra vez y que volveríamos otra vez, él iba a venir otra vez a mostrarnos con el cuerpo que estaba vivo. Entonces, a eso se refiere mucho también esto de que quitemos esa percepción para poder tener el conocimiento verdadero. Entonces, ni siquiera es la manzana, como dice Ana, es la conciencia de ve, ponte en un cuerpo y experimentame. Experimentame, siente el amor. Aquí en el mundo dual, como humanos, no podríamos experimentar el amor de Dios o de esta fuente o de este amor sin nuestro cuerpo. ¿Han sentido alguna vez mucho agradecimiento? ¿Alguna experiencia en su vida que hayan sentido mucho amor y mucho agradecimiento? ¿Lo han vivido? Se siente en el cuerpo, literal. Vania, claro, yo también lo he vivido y hasta lloro de tanto amor porque digo, ¿cómo es posible tanto amor? Sí, entonces se sienten todas las células del cuerpo, ni siquiera el cuerpo, todas las células, exacto, se siente, se vibra. Entonces, ese es el objetivo. El cuerpo se nos da, yo les decía, es un canal para dar amor a los demás. Y cuando nosotros hacemos un servicio, cuando nosotros damos algo al otro que está pidiendo porque tiene miedo de que no lo va a lograr, no lo vamos a poder hacer, qué sé yo, se siente una gratitud por el servicio y eso llena el alma, ni siquiera llena este cuerpo, llena algo más, como dice Ana, se siente por dentro. Entonces, él nos dice que es esto, el conocimiento es vayan y entérense de quiénes son, saber quiénes somos, de dónde venimos. Lo hablábamos ayer, ¿no, Víctor? Que hacemos muchas cosas con nuestro altar y tapamos tantos vacíos, ajá, con el cuerpo, pero no somos eso. Entonces, por eso sigue existiendo el vacío. Y cómo lo alimentamos, cómo lo tratamos, pero no es la dieta, no es que si tomes agua, si comes sano, si haces ejercicio, si te operas, no es eso, es qué alimentación en los pensamientos le estamos dando. Entonces, por ahí hay que ir reflexionando un poco. Dice, cuando sabes, dejas de hacer preguntas, que es parte del conocimiento. Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Por eso les digo que Henry Corbera en sus conferencias, digo, este hombre tiene más de 25 años dando curso de milagros y hasta ya sacó, ¿no? Lo lee, pues ahora veo por qué es tan sabio este hombre, porque ya lo integró. Por eso él dice, en mis conferencias es prohibido hacer preguntas, porque el que pregunta es el ego, no Sí. sabe quién es, duda. Entonces, acá nosotros podemos hacer porque pues, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, nosotros nos sumamos a todos, estamos aprendiendo, el Señor ya es un máster en eso, pero nosotros todavía necesitamos nuestro ego de repente la duda de que si sí, si no, pero entonces, pero cómo funciona, pero entonces, ¿saben? Entonces, pero bueno, así dice, cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Cuando acepto al otro tal y como es, será bajo el milagro. El conocimiento más el pensamiento harán el milagro porque están aliados, pero es un pensamiento correcto, hay que limpiarlo, ya lo dijimos. Cuando acepto al otro, no veré otra cosa más que la verdad. Lo veré al igual que yo, nos dice con la compasión, con el mismo miedo que yo tengo, con el mismo ego que yo tengo,
con el mismo amor al que pertenezco. Esa es la invitación. Y la percepción es falsa porque ve solamente el cuerpo. Se nos dice eso. Mientras estemos aquí, veremos cuerpo. Entonces, más vale que vayamos entendiendo estos conceptos un poco más profundos, como dice Ana, sentirlos, porque es la única manera de ver lo que decíamos, el milagro, ¿no? Y bueno, dice que reconocer el conocimiento sería aceptar al hermano, aceptarte a ti y aceptar a Dios. Así iría en cadena. Acepto al hermano, después en automático me voy a aceptar a mí y en automático aceptaría a Dios. Y eso sería el reconocimiento que marca Curso de Milagros. Nosotros tenemos otros conceptos en el mundo humano por conocimiento. Pero el conocimiento sería conocer a Dios o conocer la divinidad, la fuente o lo que verdaderamente somos. Dice, una percepción verdadera será únicamente la manera en la que Dios podrá mostrar a sus altares el verdadero cielo. Entonces, eso es lo que se pretende, que a estos cuerpecitos, entre esa esencia que ya somos. Estos altares, hagan de cuenta que los altares que tenemos o que Él nos ve así, están como contaminados. Entonces Él dice, tenemos que, cuando empieces a sanar esa percepción, irá entrando como la verdadera esencia, no la perderás, pero también se nos hace mucho hincapié y me puse a pensar que por ahí decía, muchos escucharán el llamado, pero pocos irán. Entonces, aquí se trata de despertar, de despertar. Y no sé si les pase, pero ahora a estas alturas que ya llevan el curso de milagros, cuando una persona la vemos con, ya sea con una enfermedad fuerte o con no sé, a lo mejor hasta en un pensamiento más materialista o más mundano o preocupaciones más fuertes, no sé si ahora ustedes ya los vean un poco diferentes, solamente observen, o alguien que se queja mucho, que está hablando de su vida, que la lleva mal, y es que no sé qué, y es que miren, entonces ya nada más uno se queda pensando, híjoles, o sea, mi hermano estamos dormidos, de verdad estamos muy dormidos, todavía no alcanzamos a ver más allá de que no es así el mundo de terror. Por eso dice que los buenos maestros no aterrorizan a los alumnos. No, por eso dice que la palabra, fíjate lo que sale de tu palabra porque es lo que tu pensamiento está generando. Entonces, pues no, miedo más miedo, más miedo, pues no, muchas gracias. O sea, no tienen caso. Y como dice Víctor, hay que aprender a surfear porque las noticias son eso, ¿saben? Miedo. Ahí está, ahí existe. Digo, no pasa nada si lo veo, pero sí pasa si yo lo creo. O sea, no pasa nada si lo veo, pero sí pasa si yo lo creo, si yo doy cabida a eso, a todo, ¿eh? A todo, a todo. O sea, es que de verdad es impresionante que hasta nos cuestionemos nuestras propias creencias, hasta lo de los que tenemos nuestras propias herramientas para sanar. Son herramientas humanas y nos sirven para despertar. Ese sería el propósito. Pero también él dice, fíjate lo que dices, porque lo que digas será tus pensamientos. ¿Y qué se usará? ¿Sobre el amor o para aterrorizar? ¿Cuál sería el objetivo? Entonces, todos los que nos dedicamos a la sanación, todos los que tenemos herramientas para sanar, hay que cuidar como maestros qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, porque la gente sufre, la gente de por sí está dormida, tiene miedo. Mis amigas se molestan porque les digo que en lugar de quejarse, piensen cómo hacerlo para dejarse de quejar. ¿Quién lo dijo? Ay, perdón, no lo leí. ¿Quién dijo, Vania o quién fue? ¿Ana o quién? ¿Quién fue Ana? ¿Anabel? Por ahí es que no la alcancé. No tengo compu. Vaya. Yo ¿Quién soy lo yo, dijo? Ana, Ana. exacto. Pues sí, Sí, de Ana, que porque empiezan a quejarse y le digo, ¿y por qué en lugar de todo ese tiempo que están dedicando para quejarse, por qué mejor le digo no buscan la manera de salir de lo que se están quejando? Y se así, no, es que tú ves las cosas bien fácil, es que de exacto. tú, que no sé qué. Entonces, y vuelven a la queja y aparte Sí, se enojan.
Sí, entonces ya nada más hay que voltear a ver con mucha compasión estos altares que todavía están viendo la cáscara por fuera, todavía no entran en la conciencia o en el conocimiento de saber quiénes son. Y está bien, hoy platicaba con Víctor de eso y le decía que entre muchos métodos de herramienta que hay para poder despertar, algunos son más crueles que otros. Y eso, fíjate, ahorita yo, Víctor, lo estaba pensando que hablábamos del cuarto y quinto paso. Entonces yo decía, bueno, pues si así el alma lo tiene que vivir, pues que así sea. Pero es como Ana dice, ¿así será la única forma? Pues yo creo que no, o sea, como dicen, Ana, pues yo creo que no, pero pues que cada quien viva lo que tenga que vivir y metemos un pensamiento neutro, o sea, a lo mejor ese es el primer inicio para despertar. Sí, dice, ser más observadoras con esa gente y situaciones, ¿no? Yo ocupo la frase, qué manera tan única de ver la vida, dice Vania. Entonces, es la invitación a que yo sí pienso, a mí me hizo mucha conciencia de que este capítulo hablaba de que nosotros, los que estamos enfrente de ustedes, llevando un poquito de conocimientos al igual que ustedes con nosotros, de reforzarnos quiénes somos, tengamos cuidado de cómo decimos las cosas y cómo el cuidado sería, si lo voy a decir y yo sé que mi hermano tiene miedo, porque la gente tiene miedo, pues yo sembrar más miedo no ayuda a despertar, al contrario, se refuerza la creencia de que hay un Dios castigador. Porque la creencia más fuerte, ajá, y que no es creencia, porque ya se nos dijo, no es simbólico, es que existe una fuente y que venimos de esa fuente. ¿Sí me explicó ahí, chicas? ¿Sí vamos bien, chicos? ¿Sí? Entonces, ahí me hizo mucha conciencia de esto. Ya me lo habían dicho, ya me lo habían dicho en una ayahuasca muy fuerte, me dijeron eso, mis hijos tienen miedo, más miedo. Entonces yo dije, no, tienes razón, todos vivimos en el miedo, no se trata de eso, es ayudar a corregir el pensamiento. ¿Sí, Víctor? Sí, es correcto. Ahorita todo esto me estaba llegando a esta parte. Hay una película que acabo de ver, se llama La vida de Chuck. Si no me equivoco, estaba en el cine no hace mucho. Ya está en las plataformas, no me acuerdo en qué plataforma ya está. La vida de Chuck. Y empieza con la historia típica de unos personajes que están viviendo un mundo caótico, un mundo de caos, un apocalipsis, y está acabando el mundo. ¿Sale? Entonces empieza así con un apocalipsis y de repente, pues bueno, entra en un estado, y voy a tomar el tema de la conciencia aquí, entra en un estado de la conciencia, fíjense bien, el estado de la conciencia, entra en un estado de la conciencia y va un hombre y hace las paces con su ex y juntos toman la decisión de ver el final del mundo, o sea, se acabó el mundo. Y resulta que todo este mundo eran una especie como las células de Chuck. Quien realmente estaba enfermo y tenía una especie de cáncer era Chuck. Entonces, hay una entidad superior y hablamos porque justamente dice, hablamos de una conciencia, o sea, conciencia, ¿qué es conciencia? Y tenemos mucho de que, no, yo ya mi conciencia no me lo permite. Fíjense bien, ¿eh? Mi conciencia no me permite ya hacer este tipo de situaciones. Y dice, la conciencia, el nivel de la percepción, o sea, la conciencia pertenece a la percepción, no pertenece al conocimiento, desde el texto de Un Curso de Milagros. Por milagros. En la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, porque a través de una conciencia se supone, y de aquí la invitación a analicen muy a fondo esto que refiere cuando utilizamos el término de conciencia, convirtiendo la mente de esa manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. A lo que va, porque después dice que el ego una vez es un aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, ya lo vimos, y del cual fue fabricado en vez de ser creado, ¿no? Entonces ahí es cuando el hombre fabrica una serie de estructuras, pasos, métodos y niveles que me hacen estar cada vez más cerca, sigue siendo ego. Sí, Sigue siendo ego, sí. sigue siendo, porque también dice,
el espíritu no tiene niveles, o sea, no hay niveles, y tampoco hay ni que el Padre, el Hijo, porque dice, ni la conciencia de los niveles de estos mismos, porque si aún así queremos meter unos niveles donde está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, dice, estos convergen al mismo tiempo, o sea, ni el Hijo está por encima del Padre, ni el Padre está por encima del Hijo, ni el Espíritu Santo, y entonces hagan de cuenta que los empezamos a girar y ¿dónde quedan? O sea, giramos eso, o sea, tienen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, gírenlos, gírenlos, y se empieza a generar, ¿y qué termina? ¿Cuál es la visión que tenemos? Nada, o un todo, ¿no? O un nada, o sea, los tres convergen al mismo porque no hay niveles. Una mente separada o dividida, lo único que va a hacer es estar confundida. Por eso generamos el concepto de la conciencia. Y vuelvo a estos mismos, ¿no? Estos personajes que mueren agarrados de la mano, perdonándose y generando una conciencia. Pero una conciencia es un concepto de una mente que aún está separada, porque ni siquiera se tienen que perdonar nada. ¿Sale? Porque son parte de una entidad superior que efectivamente esta entidad superior está muriéndose. Y por eso se llama la vida de Chuck, porque Chuck y empiezan a narrar la vida del personaje que muere en cáncer y cómo queda por fuera todo un proceso. Pero se me hizo muy interesante esta parte del apocalipsis, ¿no? Se acabó un mundo, pero ¿qué mundo se acabó? El de él. Y según ellos se hicieron conscientes de que estaban integrados y que eran uno solo, sí, pero no se hicieron conscientes de que había una entidad superior. Seguían separados, lo veían como un castigo, como una aniquilación de la especie. Entonces, por eso dicen que la conciencia ni siquiera es conocimiento, es parte de la percepción y no es real tampoco la conciencia. José. Sí, no. No, ya les he dado la definición de conciencia. La conciencia son las acciones para corregir el pasado. Nada más, y es humana. Son las acciones. La conciencia es la acción que me lleva a corregir los errores del pasado. ¿Sí? Corregir. Eso sería todo. Como la chica encontró su bloqueo y dijo, ay, ¿qué necesidad tengo de andar yo probando que soy, no, que tengo que ser chingona? Decía, tienes razón, si yo estoy muy bien donde estoy, pues sí, pero si no, ella ya iba a andar hasta dándose en otro lugar, promoviéndose y demás. Imagínense por la necesidad, por el pasado. Eso es conciencia. Se hizo consciente y dijo, no, esto no es así, eso es una creencia y es falsa. Entonces, dice, conocer a Dios y aceptar su certeza sustituiría los 10 mandamientos. Fíjense qué fuerte, porque dice, conocer a Dios y aceptar su certeza sustituiría los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se tienen que hacer porque no lo conocemos y porque no lo aceptamos. Entonces tiene que haber una guía, tiene que haber un hábito, tiene que haber algo escrito para que nosotros medio vayamos ahí despertándose. Entonces eso se me hizo interesante. Dice, tus creaciones son falsas hasta que entiendas que nosotros no nos creamos. Se nos vuelve a decir esto. Jesús dice que no puede elegir por ti o percibir por ti, pero sí puede acompañarnos con el conocimiento y intervenir por nosotros, ante el Padre. Y otra vez volvemos a lo mismo. Se le da esa semblanza y Jesús muchas veces dice eso, mi Padre, ¿no? Porque el Padre representa la autoridad y la autoridad representa el autor de creación. Fíjense en qué termina el Padre. Padre es igual al autor de creación. Ese es el simbolismo que Jesús tanto dice con la palabra Padre. Entonces también no nos confundamos. Como dice, no es una jerarquía, sí sería una autoridad, pero viene del sinónimo de hacer autor de sus propias creaciones. Sí se explica ahí, porque él dice que lo tenemos que dejar como claro. Por eso Jesús decía mi Padre, y todos somos hijos del Padre. Y esta palabra se repite mucho, pero para que lo entendamos en nuestra humanidad, pero no como el padre de jerarquía que me castiga, sino como el padre de autor de mí, porque yo no lo creé a él no crea a mí, yo provengo de él. También dice que él nos puede ayudar, ¿cómo? Pues con sus enseñanzas, con su experiencia humana,
con nuestra devoción a Él como el hermano mayor, si lo queremos ver, pero somos iguales Jesús y nosotros, es lo mismo. Él dice, soy igual a ti, lo que yo hice tú lo puedes crear también, pero yo te enseño. Y esto se me venía mucho cuando atiendo a niños, que los chiquitos tienen hermanos mayores y no, hombre, los chiquitos son una pila. O sea, hablan, saben más, o admiran al hermano como no tienen una idea, lo quieren mucho. ¿Por qué? Pues porque el hermano les enseña cómo es la vida. Así es Jesús con nosotros, es nuestro hermano mayor nada más, pero él dice, pero somos iguales. Ajá. Como hermano mayor prefiero su devoción, porque si son devotos o me deben una devoción, entonces serán obedientes también. Y la obediencia no es otra cosa más que la mansedumbre. Nuevamente se nos invita a obedecer el amor, nada más. Dice, él es fácil. Dice, más allá de la percepción, la percepción inició después de la separación, o sea, lo que hablamos en el primer capítulo. Todo estaba unido y de repente cuando nos hicimos cuerpo, nos separamos. La percepción fue para iniciar el camino a la conexión entre la unión y el origen. Creer tiene crear tiene un propósito y es específico, pero como dice Víctor, fabricar es falso, no nos lleva a nada porque vamos a fabricar sobre la carencia y la necesidad. Pero si creamos en base a nuestro creador, al que nos dio su voluntad y su poder es el amor. Sí podemos hacer creaciones de amor, claro que sí. Claro que sí. A veces, fíjense, yo antes juzgaba mucho las cadenas de oración. Yo las juzgaba porque no las entendía. Y ahora, créanme que no. Ahora yo digo, es una creación de amor. Al final estamos pidiendo por el hermano. Ahora mi percepción ha cambiado. Antes hasta que me chocaba, ¿no? Que me metieran a cadenas de oración y luz. Yo decía, ¿para qué es eso? Pero ahora entiendo que la unión de pensamientos más una mente, más otra mente, más otra mente, más otra mente, más otra mente, como dice Víctor, podríamos parar. Nosotros pudimos haber parado el COVID si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo y nos hubiéramos unido, hasta si quieren en una oración, todo el mundo. Así como lo creamos en nuestro pensamiento colectivo, también se pudo haber ido, ¿eh? Pero no lo hicimos porque estamos separados. Por eso dice que fabricamos en base a la necesidad y la creencia. Y la carencia, fíjense, la carencia. Dice, hay que restituir la imagen y semejanza, porque lo único que quiere decir, se hicieron a imagen y semejanza de Dios, no es en el cuerpo, sino en la esencia y en su calidad de comunión. Es lo mismo. Nuestra esencia es amor, de ahí venimos. Para poder seleccionar, y poder discernir el juicio que estamos haciendo. Los juicios y la autoridad. Y ya se los expliqué, creo que ya ahí ya me voy a ser muy repetitiva, que la autoridad es nuestra autoría de creación, nosotros la hacemos. Y también dice que nuestra fabricación y nuestras creaciones a veces no se basan en el amor, sino que si están sobre el ego, sería fabricación. Si estamos creando en base al amor, entonces sería en base a Dios. Y por eso les pedía que tuvieran ahí a la mano sus tarjetas, porque, a ver, chicas, si ustedes tienen duda de lo que vayan a hacer, ya lo hemos repetido, si van a abrir un negocio, si van a tomar una decisión, si están pasando por una situación, si ustedes le quieren si ustedes quieren resolver eso como creación, pregúntenle a Curso de Milagros o pregúntenle a sus oráculos o pregúntenle a sus tarjetas que tengan de ángeles, arcángeles, demás, porque eso es una creación de amor, no hay ego. Pero si nosotros queremos resolver por nosotros o queremos saber la respuesta, está contaminada de ego, para que me entiendan. Hay dudas, hay miedos, hay todo. Entonces quítense de cosas, pregúntenle al espíritu y él va a responder. Me decía esta chica, José, estoy usando las tarjetas, pero luego tengo dudas, como que no las sé interpretar. No, sí las sabes interpretar, pero ya entró el ego. ¿Con qué? Con la duda.
¿Será cierto? ¿Será cierto lo que estoy percibiendo? ¿Será cierto lo que que yo estoy interpretando esto? Tú lo vas a reconocer. ¿Saben cómo se reconoce? Cuando te da paz. Por eso dice, ¿qué hago? Cuando me dicen, ¿qué hago? Lo que te dé paz. Lo que te dé paz. Porque ahí está actuando el amor. Si no te da paz, actuó el ego. Y no pasa nada, pero hay que ser honestos y reconocerlo. La honestidad es una de las virtudes más grandes que el Espíritu Santo nos pide. Honestidad. Hoy me dieron ganas de darle un balazo. Sí, honestidad, me dieron ganas. Honestidad, porque si nos mentimos, entonces no podemos avanzar. Así es, o es miedo o es fe, exacto. Entonces quítense si tienen duda, pregúntenle al oráculo, pregúntenle a sus tarjetas y no duden de lo que están interpretando, porque ahí entra el ego. Pero bueno, yo entiendo, esta chiquita apenas está empezando en curso de milagros, ya nosotros estamos un poquito más ahí, ya de, no, sí es esto y sí es, ¿no? Ya estamos tratando de reforzar eso. Entonces dice que entendamos que nosotros no somos co-creadores, porque nosotros somos fabricantes de pensamientos. Todo el tiempo estamos fabricando pensamientos, 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 pensamientos. Y los pensamientos normalmente son sobre el miedo y la culpa. Ajá. Cuando dice, y cuando los conozcas, cuando reconozcas esto, que eres un fabricante de pensamiento y lo aceptes, te alegrarás de que así sea. Y yo lo sentí así como, uff, qué bueno que mis pensamientos son equivocados y que no tengo la verdad. Qué bueno que ahora puedo decir que mi percepción es falsa. La mayoría de mi percepción es falsa. Entonces tengo que reconocerlo, porque si no lo reconozco voy a seguir haciendo fabricaciones de miedo y de cosas. Entonces no, mejor hago creaciones de amor. ¿Y cómo las hago? Reconociendo a Dios, que soy parte de Él y que así es, y que todo es perfecto y que así es bajo esa voluntad que se vive, que Él me da el poder de crear y hacerme responsable de todas mis fabricaciones. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Víctor, te quedaste muy callado. No, es que no, dijeran los españoles, esto me tiene flipado, Es como si dijéramos, me revienta la tacha con esto y ahorita está haciendo, estoy, y desde que entramos con estos capítulos, pues bueno, ya te lo había hecho ver, ¿no, José? Que está, o sea, no entiendo por qué esto está al inicio, esto debería estar al final, así como diciendo un mega resumen de un mega resumen, porque estaba pensando justamente en esta parte creativa en donde dice, tú eres creador de tu realidad, pero es que es mucho más profundo. ¿Y cuál es tu Claro, realidad? ¿Tu realidad está basada en qué? ¿En miedos? ¿En proyecciones? Tendría que ver entonces cuál es el concepto que tengo de la realidad, qué es lo real. Y claro. desde ahí entonces efectivamente eres creador de tu realidad, pero esa no es la realidad, porque No, no te está generando un proceso de unión. Entonces imagínate esas personas que llegan a tener un gran control mental, que pueden incluso, y ahí va otro tema, porque sería una mentira, la telepatía, la telequinesis, el mover las cosas, también es mentira. sí, porque parte de la mente. Pues es mentira, o sea, pues explótenle la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo? Dijo una paciente, me están haciendo juegos pirotécnicos aquí. Sí, exacto, sí estoy, o sea, por eso me quedo en la madre, o sea, estoy viendo juegos pirotécnicos, sí, pero o sea, estoy. Y entonces el proceso de la verdadera creación está basado hacia el concepto de lo que es la parte de la unidad y del proceso de la experimentación. Hay una Sí, parte, y aquí lo tengo, y con eso me encantaría, porque ¿cómo puedo, ya una vez que lo tengo consciente, porque es mucho la pregunta que me hacen, ok, ya lo entendí, ya ni siquiera voy a utilizar el término de la conciencia, porque ya vi que la conciencia también es parte del ego y es parte o sea, ya tengo esa visión, ya sé hacia dónde es, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo te entiendo, ¿no? ¿Cómo lo puedo sentir? Fíjense bien el término. ¿Cómo puedo ahora sentirlo? Dice, la oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros.
Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo, pero el perdón no viene de que ustedes me perdonen a mí. O sea, estoy siendo perdonado de esto. Estas explosiones que estoy sintiendo es el perdón. A eso se A refiere eso con se que te refiere el estás perdón. perdonando de que de tu ego, de tu proceso de conocimiento, porque ¿quién no le encantaría tener la telequinesis, la telepatía, las capacidades, hasta la mediumnidad? Ahora resulta que es del ego. Ya nada Sí, más. sí, Ya nada más. Está sí. como, Entonces o dices, sea, ¿qué por hago? eso, por eso me quedo así como, o sea, como que estoy conectando con la parte del internet también, ¿no? Por eso dice José, lo estamos entendiendo de otra manera, aunque ya tengamos años en esto, ¿sale? Entonces, Sí. sí, Entonces, ven. pero el perdón va dirigido hacia la parte de que yo creí que la conciencia era estar conectado a un pensamiento de unidad y de amor. Ok, sí, ya eso, o sea, te hiciste consciente, pero eso no es vivirlo, o sea, todavía sigues en el proceso del ego. Tienes que Sí, entrar tienes que vivirlo, tienes que sentirlo para entonces conectar el verdadero proceso hacia lo que refiere el perdón y no pero, de fuera. ujú, Si no es pero hacia está, ti, de la y corrección. está padre, Víctor, porque ya una vez entendiendo un poquito eso, y fíjense, apenas vamos en el 4, chicas, o sea, son 30 capítulos. Entonces, ya vamos en el 3, vamos por el 4 apenas. Ya No, pues entendiéndolo, por eso dice, ya va a llegar un momento en que los últimos capítulos va a decir, diviértete fabricando, creando y perdonando. O sea, va a llegar un momento en que ya tus creaciones y tus fabricaciones las abraces y como dice Víctor, pues ya las hice, ¿sabes? O sea, ya son mías, ya. Me te- río del ego, ¿sabes? Me río del ego porque me tengo que reír del ego para poderme perdonar, porque todo lo fabrico yo. Ni siquiera Dios tiene nada que ver aquí ni la fuente, o sea, es nosotros creamos todo eso. Qué capacidad. Yo también me quedo así como, wow, qué capacidad de responsabilidad, pero me voy a divertir. O sea, no lo voy a, es como expío, rápido, es perdonar. Por eso lo entrego y digo, pues es mío, ya. O sea, ¿qué te puedo decir ya? De todo lo que estoy haciendo. Todo, todo. Lo que hago con mi altar, con allá afuera, con los hermanos, con todo esto. Lo vamos a ir viendo, chicas, ¿sale? Entonces yo sé que se pone un poco interesante esto, pero traigan sus dudas o se quedan calladas porque también están como nosotros o qué. A ver, o sea, así de, bueno, Sí, yo lo que creo, ajá, así me oigo, ¿no? ujú, Yo lo que creo que es, obviamente, pues ya lo que hemos dicho atrás es como cambiar todas nuestras creencias, pero yo creo que con hábito, es como entre hábito y costumbre para poder lograr esas cosas. Eso es lo que yo creo. Ajá. Ya sé, el hecho de que la conciencia sea corregir errores, entonces finalmente sí es cambiar un nivel de conciencia. O sea, es claro, subir a otro nivel de conciencia. Ajá, exacto, entonces exacto, eso, a ir corrigiendo, vamos quitando ego. Entonces es como un proceso de aprendizaje para poder lograr nuestras creaciones desde el así amor, es. porque aparte es desde el amor. Entonces eso es lo Sí, que estoy, o sea, la estaba oyendo y estoy tratando de, no sé si está bien el proceso que yo estoy entendiendo, pero así me parece. Eso es sí. lo que yo creo. Es Y complicado, sí, Carla, es es complicado. complicado. Sí, es complicado mientras tengamos Ajá, pero cuerpo. sí es costumbre. Sí. Es costumbre también, es costumbre de todo lo que hemos vivido y Y nos han voluntad, enseñado. Carla, Y sí es cierto, voluntad, también. Sí, voluntad. también. Sí. Ujú. No sé si entendí bien, pero eso estaba yo todo por Sí, ahí vamos, por ahí vamos te vi que todos. estabas pensando cómo le hago, cómo le hago. Ahí vamos todos. Por eso dice Curso de Milagros, yo te doy el Sí, perdón. conocimiento, ahora ve y practícalo, porque tienes toda esta vida para hacerlo. Y Sí, probablemente otras más, ¿eh? Así que tenemos, ¿sale? sí. Podemos con cosas simples cortar el ego. Si algo nos molesta o de alguien o algo, cortarlo en ese momento, que es la corrección Sí. es la corrección que sería la Exacto, corrección. exacto. Ajá, eso es lo que Y entiendo. por eso decimos, ¿quieres que el otro cambie? Cámbialo Hazlo primero tú, tú, en ti. Porque lo que te claro, molesta lo tendrás que trabajar tú. Por eso dices, trabájalo tú, porque es claro. tuyo.
y lo tendrás que discernir y ver por qué te molesta y tendrás que trabajarlo primero a ti para que puedas aceptar al otro. Que la otra persona cambie. De hecho, Porque sí, si no, la gente no va a cambiar porque lo pidamos. Entonces nosotros tenemos no, que cambiar para que cambien. sí, y es que Ajá, la sí gente ya tiene esencia de amor también. Lo que pasa es que tu percepción no es la que no te permite aceptar al hermano, sí, ¿sí? está Pero bueno, difícil. está difícil, pero se puede. Ahí vamos a ir entrenándolo, todavía nos falta. ¿Sale, Está chicas? bien. Bueno, pues Muchas muchas gracias. gracias. Los abrazamos, descansen mucho. Nos vemos la otra semana. Bendiciones a Y todos. vean esa película, porque Francisco creo que es uno de los pioneros que logra ser como máximo autoridad fuerte de estas creencias de terror para ponérnoslo en una creación de amor, creo. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, muchas gracias, chicas. Bye. Descansen, Cuídense. Bye. bendiciones. Descansen, Bye, bonita bye. noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.